Muy buenos días, hoy les venimos a hablar acerca de aplicación y diseños de procesos. Mi CIPA está conformada por Jason Enrique López Rique, Daniel Ricardo Pérez Ariza, Jorman Felipe Ramírez Pineda y quien les habla, Laura Juliana Layón Martínez. Modelado de procesos. Un modelo de procesos es una expresión abstracta de los procesos principales de una organización. El modelo de procesos solamente muestra los procesos principales o macroprocesos que a su vez pueden contener otros procesos. Existen tres tipos de mapas de procesos. Uno de ellos es este modelo de procesos que es el cual estamos hablando. Este es el diagrama para el modelo de procesos. Las pools actúan como contenedores para un proceso, cada uno representando un participante o un diagrama de procesos de negocio colaborativo. Los carriles, utilizados a menudo para representar roles de negocios internos dentro de un proceso. Los carriles en realidad proveen un mecanismo genérico para participar los objetos dentro de las pools basado en las características. Tareas. Se utiliza una tarea cuando el detalle del proceso no se descompone aún más, aunque eso no significa que el comportamiento de la tarea no es complejo. En teoría, una tarea siempre debe dividirse en un mayor número de detalles. Sin embargo, a los detalles del modelo no se define con mayor detalle. Los tipos de tarea son estos: el simple, el manual, recibo, script, envío, servicio y usuario. El simple es una tarea genérica o indefinida. El manual es una tarea que no está automatizada, o sea que es algo que hace manualmente una persona. Recibo, esto es cuando, pues el proceso es, la tarea solamente es recibir. Cuando se hizo un envío, entonces se recibe. El script ejecuta un script definido pero por un modelador. El envío, la tarea es enviar un mensaje como tal. Servicio es enlaza a algún tipo de servicio que puede ser un servicio web o una aplicación automatizada. Usuario ya es una tarea totalmente de flujo de trabajo, o sea, algo pues que lo hace un operador o un usuario como tal. Transiciones. Es la relación y un acuerdo formal de negocio entre dos o más participantes. Para, para una transición exitosa, todas las partes implicadas han de ejecutar sus propias actividades y llegar al punto en que todas estén de acuerdo. Si cualquiera de ellas se retira o falla al completar, entonces se cancela la transición y todas las partes requieren deshacer todo el trabajo que se haya realizado. Los eventos. Un evento representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el curso de un proceso. Tienen una causa y un impacto. Hay tres tipos de eventos: eventos de inicio, intermedios y de fin. Las anotaciones se utilizan para proporcionar información adicional sobre el proceso o sus actividades. Se puede dar como una nota de una mejora, una justificación, pregunta, observación específicamente técnica. Bueno, para los datos pues tenemos lo que son las variables de negocio, también tenemos variables de proceso de tareas, variables de procesos pool, bases de datos externas y pues los tipos de datos personalizados. En un momento pues explicaremos cada una de estas características. Bueno, en las variables de negocio pues encontramos algunas de las variables más conocidas y utilizadas, que serían pues string, que es lo que nos permite es que se puedan ingresar caracteres alfanuméricos en la variable. También tenemos la variable integer, que solo acepta dígitos sin posición decimal dentro del rango determinado. Eh, Tenemos la variable decimal, que solo acepta dígitos con posiciones decimales con precisión doble. Tenemos la variable date, que permite que se entre en formatos de fecha y hora en la variable, más usados para fechas de nacimiento, en formularios. Tenemos la variable time, que lo que nos permite es que se entre en formatos de fecha en la variable.
tenemos una variable muy conocida que es la variable selection, que es la que le permite proporcionar al usuario una lista de entradas posibles, pues de estas listas es desplegable y solo puede seleccionar una al usuario. Se utiliza comúnmente como combo box en programación. Tenemos la variable boolean, que es una variable que acepta dos posibles respuestas, ya sea true, verdadero o false, falso, como valores. El valor booleano pues aparece en tiempo de ejecución en un formulario de Coach como recuadro de selección. Tenemos adicional a esto pues la variable structure, que debe crear un tipo de estructura personalizada y pues definir las propiedades. Una estructura reagrupa datos de negocio que están relacionados con el mismo tema. Bueno, también tenemos como siguiente tema de variable, pues las variables de procesos a nivel de tareas. Pues aquí como observamos, pues observamos una tablita donde tienen pues tres columnas, las cuales son símbolo, nombre y descripción. Bueno, para cada una de ellas, pues cada símbolo representa un tipo de entrada. Entonces, el primer símbolo, pues como lo pueden observar, se le conoce como dato. Entonces, ¿y esto qué representa? Pues, representa una variable del proceso. Solo existe en el ámbito que se define y mientras dicho ámbito no sea cerrado. Para el segundo símbolo, pues vemos que ya es como un despliegue, entonces sería un dato de entrada. Entonces, representa la variable para el proceso, que es un requisito para que una actividad pueda iniciar. Solo existe en el ámbito en que se define y mientras dicho ámbito no sea cerrado, como en el anterior caso. También tenemos un dato de salida, que es el tercer símbolo. Entonces, esto representa una variable para el proceso que es generada por una actividad. También aplica lo mismo de arriba, que es solo existe en el ámbito en que se define y mientras dicho ámbito pues no sea cerrado. También tenemos el data storage o la almacenamiento de datos, que representa una colección de datos persistentes que se trascienden más allá de la vida del proceso, o sea que quedan guardados al final de cada proceso. Bueno, aquí ya podemos observar lo que son algunas de las variables de procesos de Paul. En primer lugar encontramos lo que es el iObject-Poll. En segundo lugar encontramos lo que es el Abstract Object Poll. En tercer lugar encontramos lo que es el Consent Object Poll. En cuarto lugar encontramos lo que es el iPoll Label Object. En quinto lugar encontramos lo que es Consent Poll Label Object. En sexto lugar encontramos lo que es el iObject Factory. Y por último lugar encontramos lo que es el Concept of Object Factory. También está la parte de las bases de datos externas, que son manejadas por un conjunto de comandos de instrucción para interactuar directamente con la base de datos nativa. Sí, esta la podemos manejar por las diferentes plataformas como lo es Windows, la Mac OS y Linux, entre otras, de las cuales pues hay que entrar más a profundidad para poder manejar y entender de qué manera son implementadas. Bueno, aquí ya encontramos lo que es la parte de datos personalizados, en los que son variables que se utilizan para una definición simple y se apropia según la necesidad que se tenga. ¿De acuerdo? Estas reglas se validan y se comprueban en unas situaciones específicas. En primer lugar, encontramos que se define cuando se asigna un valor a una variable y una definición de procesos BPD o un servicio del mismo tipo. Es decir, un ejemplo puede ser cuando un script asigna una variable toLocal o una correlación de la salida en la que se correlaciona un servicio de la variable toLocal en el valor de la salida, ¿sí? Y ahí el valor directamente tiene que validar. En segundo lugar, es cuando se tiene un servicio de usuario de herencia con un cache de herencia. Se validan los campos de entrada enlazados a una variable de servicios
en el cual se envía el coax de herencia. Para habilitar la validación de la vista coax se debe volver a definir las reglas de validación en la configuración de la vista coax con la que se ha enlazado la variable. Interfaces de usuario. ¿Qué es y cómo funciona? Las interfaces de usuario es un conjunto de controles y canales sensoriales los cuales se comunican el usuario con la máquina, es decir, es la parte visible de las aplicaciones. ¿Cómo está compuesta una interfaz de usuario? Se compone por un gestor de ventanas, un servidor de pantalla, una interfaz gráfica que comunica al usuario. También está conformada por un núcleo y un equipamiento. ¿Cómo creamos una interfaz? Podemos crearla a través de una estructura realizando un frame o marco, un panel de contenido, generando unos botones, otro panel, un campo de texto y un botón. ¿Cómo la podemos modificar? La apariencia que presenta se puede modificar de varias formas. Una de ellas es en los dibujos que muestran y también es la manera que aparece la interfaz. Esto con el fin de mejorar la presentación y atracción de la interfaz gráfica. ¿Qué son los widgets? Los widgets es una serie de pequeños programas los cuales se utilizan para simplificar o automatizar aquellas acciones que se llevan a cabo con frecuencia dentro de una web. Es decir, son herramientas adicionales elaboradas con el fin de realizar las labores de una forma fácil o incluso generar contenidos. En otras palabras, los widgets facilitan la vida para los que trabajan en páginas web. ¿Dónde podemos encontrar los widgets? Los podemos encontrar en sistemas operativos Android, iOS, Windows o Linux. Uno de los más populares podemos encontrar lo que es el widget del Drive, el de Hangouts, el de Netflix, temperatura, otros como el Wi-Fi, el Bluetooth, el icono del micrófono, entre otros. ¿Para qué sirven los widgets? En realidad, todo depende en el tipo que se emplee y el entorno. Los entornos son muy variados. Su meta es hacer que determinadas tareas se simplifiquen. Podemos encontrar widgets informativos, widgets de colección y widgets de control. Entre los informativos podemos encontrar lo que son widgets de temperatura. Entre los de colección encontramos lo que son de contactos. Y widgets de control podemos encontrar lo que es como YouTube y otras aplicaciones como Wi-Fi, Bluetooth, el brillo de la pantalla. También encontramos widgets híbridos que tienden a gravitar hacia los tres tipos descritos anteriormente. Estos son especialmente útiles para las empresas que diseñan páginas web, como también para los usuarios que navegan por ellas. Así como tiene sus ventajas los widgets, también trae sus desventajas. Una de las limitaciones es la navegación desde los widgets, los cuales contienen puramente contenido informativo. También podemos encontrar otra desventaja en cuanto al cambio de tamaño, consideraciones de diseño, que son consideraciones estándar no modificables, y los gestos, que son ya de deslizamiento y de forma vertical.